si el problema no fuera la edad, sino algo mucho más silencioso que llevas arrastrando sin darte cuenta. Hay momentos en la vida de un hombre en los que el cuerpo ya no responde como antes. Y lo peor es que no siempre se trata de enfermedades o diagnósticos médicos. A veces simplemente es el paso del tiempo hablando en voz baja. Muchos hombres, después de los 50, comienzan a notar que el deseo sigue vivo, pero el cuerpo tarda en reaccionar o simplemente no reacciona. No lo cuentan, no lo preguntan, no lo consultan. Solo lo cargan como si fuera parte natural del envejecimiento. Pero, ¿y si te dijera que no tiene por qué ser así? Hoy voy a revelarte una mezcla sencilla que ha cambiado la vida de miles de hombres en silencio. Una combinación ancestral que podrías preparar en casa esta misma noche y que podría devolverte algo más valioso que la potencia, la confianza en ti mismo. Si alguna vez te sentiste así, escribe en los comentarios, me ha pasado también. Y si te resuena lo que escucharás, suscríbete y acompáñame en este viaje. Lo que viene puede sorprenderte más de lo que imaginas. A los ojos del mundo, don Ramiro seguía siendo un hombre fuerte. Tenía 62 años, aún caminaba con el pecho erguido y la voz firme saludaba a todos en el mercado de San Pedro como si nada en él hubiera cambiado. Pero por dentro lo sabía, ya no era el mismo. Cada noche al apagar la luz, no solo se apagaban las lámparas, se apagaba también algo más profundo, algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. Al principio pensó que era solo cansancio, estrés o tal vez la rutina. Pero con el tiempo, ese cansancio comenzó a convertirse en una sombra persistente. No era dolor físico, era más bien la sensación de no estar del todo vivo. El deseo seguía ahí, pero el cuerpo no respondía. Y como muchos hombres, Ramiro decidió callar. Porque los hombres no hablan de eso. Porque admitirlo, pensaba él, sería aceptar que estaba perdiendo lo que lo hacía hombre. Esta historia no es solo la de Ramiro. Es la historia de millones de hombres en México, en Colombia, en los Estados Unidos y en el Perú. Hombres que un día fueron fuerza, ímpetu, pasión. Y que ahora caminan con una carga que no se ve, pero que pesa más que cualquier caja o ladrillo. Es esa carga invisible de sentirse menos útil, menos deseado, menos hombre. Y lo más injusto es que nadie nos enseña a hablar de esto. Nadie nos dice que es normal sentirlo, pero también que es posible revertirlo. Nos enseñaron a ser fuertes, pero no a ser honestos con nuestra vulnerabilidad. Y sin darnos cuenta comenzamos a resignarnos, a decirnos que ya pasó nuestro tiempo, que ahora toca descansar, sentarse, ver pasar la vida como espectadores. Pero hay una verdad que muy pocos se atreven a decir: muchos de estos síntomas no son definitivos, no son inevitables, no son sentencia, son señales. El cuerpo no te está diciendo que se acabó, te está diciendo que necesita algo diferente, algo más natural, más profundo, más humano. Y justo cuando Ramiro creía que ya no había retorno, un recuerdo de su infancia, un consejo de su padre, una receta sencilla, se convertiría en la chispa que lo haría mirar su vida con otros ojos. Porque a veces lo que nos falta no es fuerza, sino una razón para volver a buscarla. Y fue así como comenzó su transformación. Pero antes de contarte el secreto que lo cambió todo, déjame llevarte al momento en que su padre le reveló la mezcla que nunca olvidó. Ramiro recordaba con claridad aquella tarde en que su padre, un hombre ya entrado en los 80, lo miró con esos ojos que no juzgan, pero que lo saben todo. Estaban sentados bajo la sombra de un árbol de naranja en el patio de la casa familiar. El viejo apenas hablaba, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba como plomo. Después de un silencio largo le dijo: «Hijo, tú crees que el cuerpo se rinde por los años. Pero muchas veces lo que se rinde es el alma». Y sin más explicación, se levantó, entró a la cocina y volvió con 4 cosas en la mano, 3 dientes de ajo,
una cucharada de café oscuro, un limón recién cortado y un frasco de miel espesa. Esto no lo saqué de ningún libro, lo aprendí del abuelo. Y él lo usó hasta el último de sus días. Nunca se lo conté a nadie, porque no todos están listos para entender que lo sencillo también puede ser poderoso. Ramiro lo miró con escepticismo. Café con ajo y miel. Parecía más una receta de castigo que una ayuda. Pero su padre no se molestó. Solo le sonrió y dijo: no tienes que creer en esto, solo tienes que probarlo. Hazlo 3 noches seguidas y me cuentas después. Esa noche, Ramiro repitió cada paso como un ritual. Aplastó los dientes de ajo hasta que liberaron su aroma penetrante casi agresivo. Exprimió el limón y lo mezcló con una cucharadita de café molido. Vertió agua caliente sobre la mezcla, la tapó, la dejó reposar media hora y al final añadió 2 cucharadas de miel espesa y dorada. Se quedó mirando la taza como si fuera una pócima antigua, una reliquia de tiempos olvidados. No sabía si tenía más miedo del sabor o del silencio que lo esperaba en la cama. Pero algo dentro de él, quizás el mismo instinto que alguna vez lo hizo luchar por su familia, por su trabajo, por su identidad, le dijo que valía la pena intentar. Después de todo, había llegado a ese punto donde un hombre ya no teme hacer el ridículo. Solo teme seguir sintiéndose vacío. Y así, con las luces apagadas y el corazón latiendo con cierta vergüenza infantil, bebió aquella mezcla. Estaba lejos de ser deliciosa. Pero no fue el sabor lo que le quedó grabado, sino una sensación extraña casi olvidada. Como si algo dentro de él empezara a encenderse lentamente. Lo que ocurrió después no lo esperaba, pero fue el comienzo de algo que cambiaría su forma de ver el cuerpo, la edad y la vida. Vamos a esa noche, porque ahí fue donde todo comenzó. Esa noche, Ramiro no dijo nada. Se metió en la cama como siempre, al lado de su esposa, que ya dormía de espaldas. No esperaba milagros. De hecho, ni siquiera pensó demasiado en la mezcla que acababa de tomar. Solo sentía un leve calor en el pecho, como si algo estuviera moviéndose muy lentamente por dentro. Cerró los ojos sin expectativas, sin fe, sin esperanza. Solo con cansancio. Pero en lugar de dar vueltas como otras noches, su cuerpo se relajó con una rapidez que lo sorprendió. No fue el típico sueño ligero y fragmentado que lo perseguía hacía meses. Fue un descanso profundo, sin interrupciones, sin sobresaltos. Y lo más curioso, no tuvo pesadillas ni pensamientos ansiosos, ni esa sensación de vacío que lo acechaba cada madrugada. A la mañana siguiente, despertó antes que el sol. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía aplastado por el peso de la cama. Se incorporó con facilidad, notó que su respiración era más ligera y, sobre todo, experimentó una sensación física que había desaparecido hace años, deseo espontáneo. No provocado, no forzado, no mental. Simplemente estaba ahí, como cuando era joven. No lo podía creer. Se quedó sentado al borde de la cama, con el corazón acelerado, preguntándose si era una coincidencia. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo cierto es que no lo había sentido así en mucho, mucho tiempo. Su esposa aún dormía. Él decidió no decir nada. Solo bajó a la cocina, preparó café para ella, como cuando eran novios, y se sentó en silencio a mirar el amanecer, como si todo el paisaje hubiese cambiado un poco. A lo largo del día, se sintió más presente, más despierto, menos en piloto automático. Y aunque no sabía si la mezcla había sido la causa, algo dentro de él le decía que sí. Porque no era solo una reacción física, era un cambio de estado, como si el cuerpo recordara algo que había olvidado. Esa noche volvió a prepararla, y la siguiente también, cada vez con más intención, con más respeto. Ya no era solo un remedio de su padre, se estaba convirtiendo en su propio ritual de regreso a sí mismo. Y entonces se hizo una pregunta inevitable.
¿Por qué funciona algo tan simple de manera tan poderosa? La respuesta no está en la magia, sino en la ciencia y en la naturaleza. Vamos a entenderlo. Muchos piensan que para recuperar la vitalidad se necesitan medicamentos costosos, suplementos milagrosos o rutinas imposibles de sostener. Pero lo que Ramiro descubrió, y que tantos hombres como él han comenzado a entender, es que a veces las respuestas más potentes están en lo más sencillo. Y esa mezcla extraña que parecía una superstición de su padre, en realidad tenía una base mucho más sólida de lo que él jamás imaginó. El ajo, por ejemplo, no es solo un condimento. Contiene alicina, un compuesto que mejora la circulación sanguínea al relajar y dilatar los vasos. Eso significa que más sangre fluye hacia las zonas donde realmente importa, especialmente cuando el deseo se despierta. Pero además, el ajo tiene propiedades antioxidantes que protegen las células del daño del tiempo. El café tomado en pequeñas dosis y con moderación estimula el sistema nervioso y activa la producción de dopamina, la hormona del placer y la motivación. Pero cuando se mezcla con los otros ingredientes, su efecto se vuelve más suave y más centrado en la energía que en la excitación nerviosa. El limón, por su parte, ayuda mucho a limpiar el hígado, ese órgano silencioso que regula muchas hormonas masculinas y participa en la metabolización de grasas, toxinas y exceso de estrógeno. Un hígado sano significa una mejor regulación hormonal y, por tanto, una mayor capacidad de respuesta física. Y la miel. La miel es una joya natural olvidada, rica en minerales como el zinc, clave en la producción de testosterona y fuente inmediata de energía estable sin los picos y caídas del azúcar refinado. Además, aporta suavidad al sabor de la mezcla, convirtiéndola en algo que se toma no solo por necesidad, sino también con gusto. Lo que sorprende no es que estos ingredientes funcionen por separado, sino cómo se potencian juntos. Es como si cada uno preparara el terreno para el siguiente. El ajo abre el camino, el café despierta, el limón limpia y la miel alimenta. No es casualidad. Es alquimia ancestral con respaldo moderno. Ramiro no necesitaba entender cada término científico, pero sí necesitaba saber que no estaba confiando en humo. Estaba alimentando su cuerpo con lo que la tierra nos da, desde hace siglos. Y eso le devolvía no solo fuerza, sino también confianza. Ahora que sabes por qué funciona, es momento de aprender a prepararlo de forma exacta. Porque hacerlo bien marca toda la diferencia. Cuando Ramiro comprendió que aquella mezcla no era solo una ocurrencia de su padre, sino una fórmula natural con base real, decidió hacerlo parte de su rutina nocturna. No como una receta mágica, sino como un ritual de dignidad masculina. Pero también entendió algo importante: el poder está en la forma de prepararla. Porque no basta con mezclar los ingredientes. Hay que hacerlo con presencia, con intención y con respeto hacia uno mismo. Aquí te muestro paso a paso cómo se hace. Primero toma 3 dientes de ajo fresco. No los cortes ni los dejes enteros. Lo ideal es machacarlos ligeramente con el dorso de una cuchara o un mortero para que liberen la alicina, ese compuesto que reactiva tu circulación. Colócalos en una taza resistente al calor. Luego, añade una cucharadita de café molido. No uses café instantáneo, sino uno de buena calidad. El aroma mismo ya empezará a despertar tus sentidos. Exprime el jugo de un limón fresco y agrégalo a la mezcla. Esa acidez sutil ayudará a limpiar el organismo mientras equilibra el sabor fuerte del ajo. A continuación, vierte una taza de agua caliente, no hirviendo, sobre todos los ingredientes. Este paso es clave. El agua debe estar caliente para activar los compuestos del ajo y del café, pero no tan caliente como para destruir las propiedades sensibles.
Tapa la taza con un platito o una tapa limpia y déjala reposar exactamente 30 minutos. Durante este tiempo, puedes tomarte un momento para ti, apagar las pantallas, respirar profundo, prepararte para descansar. Después de los 30 minutos, cuela la mezcla con un colador fino para retirar los restos sólidos. Finalmente, agrega 2 cucharadas de miel pura de abejas. No sustituyas por azúcar ni edulcorantes. La miel es parte esencial del efecto. Bebe esta infusión lentamente 30 minutos antes de irte a dormir, como quien honra un momento sagrado. No con prisa, no con distracción, sino como un acto de reconexión contigo mismo. Ramiro hizo esto cada noche sin fallar, y cada vez sentía que no solo se estaba preparando para dormir, sino también para recordar quién era. Porque a veces la fuerza de un hombre no está en levantar peso, sino en sostener un compromiso consigo mismo. Y lo que ocurrió después de una semana fue más profundo que cualquier cambio físico. Vamos a ese momento, porque ahí es donde la historia deja de ser una anécdota y se convierte en transformación. Pasaron 7 noches, 7 veces en que Ramiro repitió la mezcla con la disciplina silenciosa de un hombre que no busca milagros sino respuestas. Al final de esa semana, algo había cambiado. No era solo el cuerpo, era su forma de habitarlo. Dormía más profundo, se despertaba con menos rigidez, iba al baño sin tanta urgencia, pero sobre todo se sentía presente, como si en lugar de flotar en la rutina, ahora caminara con intención. Una mañana, mientras se miraba al espejo al afeitarse, se dio cuenta de algo casi ridículo: estaba silbando. No recordaba la última vez que había silbado sin darse cuenta. Era un gesto mínimo, casi infantil, pero poderoso, porque el cuerpo, cuando se siente bien, se expresa con alegría sencilla. Y en ese momento le vino a la mente una frase que su abuelo repetía de joven, sin saber que venía de los estoicos: el hombre que se cae 100 veces, pero se levanta 101, no es débil, es libre. Ramiro había caído, no por un accidente, sino por abandono silencioso, por dejar que la resignación ganara terreno. Como muchos hombres, no cayó de golpe, sino por desgaste, por tragarse emociones, por no escuchar su cuerpo, por pensar que cuidarse era egoísmo. Y sin embargo, bastaron 7 noches de ritual, 7 decisiones a favor de sí mismo para recordar que aún estaba a tiempo de reconstruirse desde dentro, a tiempo de volver a sentir orgullo, energía y deseo sin vergüenza. No todos los días fueron iguales. Hubo uno en que olvidó la mezcla, otro en que dudó. Pero entonces recordó una historia que escuchó de niño. Un leñador pasó días enteros golpeando un tronco inmenso. Lo intentó 99 veces sin resultado. Cansado y frustrado, pensó rendirse. Pero en el golpe número 100, el tronco se partió en 2. Fue ese golpe el que lo rompió, no, sí. Fueron los 99 anteriores. Pero sin el último, no habría pasado nada. Así entendió Ramiro que los cambios reales no vienen con ruido, sino con constancia. No se sienten de golpe, sino que se construyen en silencio. Y mientras él seguía su cuerpo, respondía. Pero no solo su cuerpo, también su energía, su ánimo, su mirada. Porque cuando un hombre se respeta a sí mismo, el mundo entero empieza a notarlo. Y eso se reflejaría muy pronto en los ojos de su esposa. Vamos a esa escena, porque ahí ocurre algo que no se puede fingir. Se siente. Aquella noche, la 8ª desde que comenzó el ritual, Ramiro estaba en la cocina terminando de lavar la taza donde había tomado su mezcla. No hizo ruido, no dejó luces encendidas, subió las escaleras como siempre. Pero al entrar en la habitación, algo fue diferente. Su esposa, que solía ya estar dormida o de espaldas, estaba sentada en la cama con el libro cerrado sobre el regazo y una mirada que no veía desde hacía años.
No dijo nada al principio. Solo lo observó, como si estuviera redescubriéndolo. Luego, con una voz suave, casi tímida, le dijo: «Hoy te ves distinto». Ramiro no supo qué responder. Se sintió torpe como un joven al que halagan por primera vez. Sonrió, bajó la cabeza y se sentó a su lado. Ella colocó una mano sobre su brazo, lo acarició con lentitud y agregó: «No sé qué estás haciendo, pero me gusta». Ese momento, pequeño en apariencia, fue para él una confirmación más poderosa que cualquier análisis o resultado físico. Porque cuando una mujer que ha compartido tu vida por décadas te vuelve a mirar como lo hacía al principio, ahí no hay mentira posible. Lo que se siente es real. Y es que el cuerpo puede cambiar, la energía puede regresar. Pero hay algo más profundo que renace cuando un hombre decide cuidar de sí mismo su presencia. Esa forma silenciosa de llenar un espacio sin imponerse. De estar ahí con firmeza, con calma, con intención. Ramiro no necesitó contarle a su esposa sobre la mezcla. No esa noche, porque ella ya lo sentía. Lo notaba en su manera de moverse, en su voz menos cansada, en su tacto más seguro. No era una fórmula mágica lo que había transformado su relación. Era el simple acto de no rendirse, de recordarse hombre, de volver a amar sin miedo desde la vitalidad y no desde la costumbre. Y si algo le quedó claro esa noche, fue que la salud íntima no se trata solo de función. Se trata de conexión, con uno mismo, con el otro, con la vida. Lo que comenzó como una taza con ingredientes raros, terminó siendo un puente entre dos almas que sin saberlo se extrañaban. Y esa es una victoria que ningún medicamento puede prometer. Ahora déjame cerrar esta historia contigo. Porque quizá como Ramiro, tú también estás más cerca de lo que crees. Quizás esta historia no sea la de Ramiro solamente. Quizás en algún rincón de tu vida también hayas sentido esa fatiga que no se explica con palabras, ese deseo de volver a ser el hombre que fuiste. O mejor aún, el hombre que aún puede ser. Porque la verdad es esta: la vitalidad no desaparece con la edad, solo se esconde detrás del olvido, de la rutina, de la resignación. Hoy no quiero venderte promesas ni fórmulas mágicas. Solo quiero dejarte una verdad que aprendí en carne propia cuando un hombre decide cuidarse incluso con algo tan simple como una taza de ajo, café, miel y limón. Algo se despierta, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Si alguna parte de esta historia te tocó, si alguna noche también sentiste ese vacío o esa desconexión, te invito a escribir en los comentarios: me ha pasado también. Así sabremos que no estamos solos, que somos muchos buscando volver a sentirnos vivos, dignos y plenos. Suscríbete si quieres seguir explorando caminos reales, humanos y profundos hacia tu bienestar. Y comparte este video con otro hombre que aún no se atreve a hablar, pero que quizás necesita escucharlo más que nunca.